Ya. Buenas tardes con todos, jóvenes. Vamos a hacer esta tarde el seminario de Historia Universal, tema número 12, Roma. Quien les habla, Carlos Fernando Ander Rimachi. Y bueno, vamos a ir iniciando con las preguntitas. A ver, jóvenes, ya saben la metodología. Nos dice la primera pregunta. De acuerdo con el origen mitológico de Roma, la ciudad fue fundada en las faldas del monte. ¿Quién tiene ahí las preguntitas? ¿Quién sabe ahí la respuesta? Palatino. Exacto, palatino. Perfecto. Sí, porque si ven en la época, en la época republicana, Roma fue fundada en los Montes Palatinos, en las tres cimas, ¿no? El Sermalamus, el Palatium y Velia, en donde se dice pues que Rómulo fijó su residencia. Y también pues hace poco recientes excavaciones muestran que ha estado habitado aproximadamente en el año 800 antes de Cristo, ¿no? Perfecto. Sigamos. Con la pregunta número 2 nos dice, durante la etapa monárquica de Roma, el primer representante de los latinos fue, mientras el primero de la dinastía etrusca fue... Rómulo y Tarquino Prisco. ¿Cómo? A ver. A ver, Rómulo y Tarquino Prisco. No, esa no es la respuesta. La E. Bien, es claro, es Tarquino el Soberbio. Es que acá tienen que diferenciar acá dos cosas. Perteneciente a la dinastía latina está Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio. Y perteneciente a la dinastía etrusca está pues Tarquinio el Antiguo, Servio Tulio, Tarquino el Soberbio. Entonces, ahí la respuesta es la E, perfecto. Pregunta número 3, nos dice, la ley que permitió a los plebeyos acceder al sacerdocio, ¿quién fue? ¿O qué fue, mejor dicho? ¿Qué ley? ¿Qué ley? A ver, chicos. Nace Rómulo, Augustulo y Tarquino. Claro, estoy confundiendo, es que hay varios Tarquinos aquí. Ya, sí, tienen razón, es la C. Es Rómulo Augustulo y Tarquino, el Tarquino segundo. Perfecto. Sí. Está bien, está bien. Ya, perfecto. La 3, el número 3, jóvenes. Sí, perfecto. La ley de Ogulnia. Esta fue una ley romana promulgada en los años 300 a.C. Y la ley abría el sacerdocio a los plebeyos e incrementaba el número de pontífices, anteriormente a 5 y después a 9 y después incluyeron pues a los plebeyos, ¿no? Para acceder a este sacerdocio. A ver, sigamos. Número 4. Las instituciones del gobierno durante el periodo republicano de la Roma antigua fueron cónsules, senado, asamblea, rey, asamblea popular, senado, emperador, senado, asambleas, cónsules, diputados y senados, presidentes, senados y diputados. ¿Qué alternativa es ahí? A ver. ¿Nadie sabe? A ver, ya acá les voy a explicar.
En la República, en los 509 al 27 antes de Cristo, las instituciones durante la República se crearon de forma gradual. Una serie de instituciones por parte de un gobierno representativo. En un principio, las instituciones estaban pues monopolizadas por los patricios, pero los plebeyos que pagaban impuestos y servían en el ejército fueron exigiendo y consiguiendo derechos políticos a participar en el gobierno de las ciudades. Entonces, de ahí que nace pues la organización política, los gobiernos, las instituciones, mejor dicho, de gobiernos principales fueron los cónsules, senados y asamblea. En la asamblea se reunían los ciudadanos romanos para votar las leyes y elegir los cargos públicos y decidir la guerra o la paz. Después están los cónsules, quienes eran elegidos de dos en dos, y tan importante eran que daban nombre al año de acuerdo al gobernante en que se encontraba, ¿no? En Roma. Ahora, eran los jefes máximos del ejército y presidían las sesiones del Senado y se turnaban diariamente en el ejército de poder. Y bueno, las asambleas eran aquellas, ¿no? El Senado era la institución más importante, el Consejo Supremo, por así decirlo, el cual se encargaba de asesorar a los magistrados dentro de Roma, ¿no? Entonces la respuesta ahí es sigamos. La 5. Cicerón, Virgilio y Horacio son escritores que vivieron en la antigua. Esto está fácil. Claro, fue Roma. Eso sí, ya creo que no hay explicación alguna. Sigamos con la 6. Nos dice, acá sí, a ver chicos, dice la pregunta número 6. Señale la alternativa correcta sobre la política imperial de Roma. Imperial de Roma. 1. Destruyó a su principal competidor Cartago, arrasando la ciudad y exterminando a sus habitantes. 2. Respetó la independencia de Grecia por su prestigio cultural. 3. Terminó la conquista del mundo mediterráneo, apoderándose de Egipto en el siglo I antes de Cristo. ¿Cuál es la alternativa ahí? D. C. Yo creo, bueno, a ver, es la C, porque dice, entre sus principales, hay que recordar las Omeyas en el año 661, el gobernante de Siria perteneció a la dinastía Omeya, y la cual pues puso en duda la legitimidad de Califa Ali, quien después, años más tarde, en la ciudad de Damasco, en los años 675, trató de conquistar Constantinopla por mar, sin éxito durante esta etapa Islam, y después de ahí se iniciaron los territorios de Cartago, que fueron pues destruidos principalmente y arrasados por los habitantes del Imperio Romano, ¿no? La 1 sí. Y después la 3 terminó con la conquista del mundo mediterráneo, apoderándose del Egipto en el siglo claro. Eso es lo que hizo pues los abasadíes en el año 750, ¿no? Ya, sigamos. Pregunta número 7. La denominación que dieron los antiguos romanos a todos los pueblos que se encontraban más allá de sus fronteras fue... Bárbaros. Perfecto. Bárbaros. Pues los bárbaros, porque es que ellos tenían diferentes costumbres y aparte que también pues tenían sus situaciones, estaban fuera del Imperio Romano. Los romanos los despreciaban, por así decirlo. Perfecto. Acá. La 8. La ley y el derecho tuvieron una importancia decisiva en la cultura occidental. ¿Qué tal? Acá, chicos. Ustedes. Romanos. Romanos, claro. Acá hay que entender que el origen del derecho actual está pues en Roma,
y es uno de los más importantes del cuerpo de legislación de la humanidad, y sin duda alguna el primero del occidente. Ahora, el derecho romano es una compilación de leyes, tratados y normativas que se fueron estableciendo en diferentes épocas de los gobiernos de la antigua Roma, y las cuales pues ha ido evolucionando a gran medida la legislación, y que nosotros también recogemos algunas leyes que han sido pues plasmadas dentro del derecho romano. Bueno, ahí sí está bien. El emperador romano que construyó el templo al dios Jano, ¿cómo se llama? O, claro, ¿cómo se llama? ¿Quién era? Servio Tulio, Numa Pompilio, claro, en efecto, perfecto. Numa Pompilio, ¿por qué? Numa Pompilio fue porque hay que recordar que aquí en los años 233 y 244, el primer gobernante romano, en más de 200 años que procedió a realizar una ceremonia y abrir las puertas del templo Jano, fueron pues Numa Pompilio, el cual inició esta costumbre y también prolongó el tiempo republicano. Pues también este fue quien llevó a cabo la última es por Augusto y Vespiano, ¿no? Entonces, en ese sentido, quien construyó el templo al dios Jano fue Numa Pompilio. Despacho, su manito. Estos chicos son bien bruscos. Kiara, tu micrófono. Digo su micrófono, por favor. Ya. Sigamos. Ya. Pregunta número 10. Dentro de las clases sociales romanas, ¿eran los únicos ciudadanos con todos los derechos y privilegios, dueños del gobierno? ¿Se consideran descendientes de los fundadores de la ciudad? ¿Quiénes eran? Patricio. Patricios. Perfecto. Sí, pues no, porque los patricios en la historia nos hablan que están pues conformados por el Senado romano y la del Senado y la propia Roma, ¿no? Que constituían una nobleza fundamental tras tras los escándalos de la República Romana, y una clase aristocrática pues muy reducida y selecta eran los patricios. Y que estos se distinguían por así decirlo, entre las personas o el grupo selecto del Senado, de los emperadores, para formar parte de su cámara o consejo privado. Patricios, perfecto. Sigamos. Batalla decisiva en la cual fue derrotado Aníbal Barca. ¿Quién? Esa pregunta sí está un poco... A ver, Sama. Sí, perfecto. Sama. Claro, en el año 202 a.C., después de 5 años y con la rápida caída del poder militar de Cartago, Aníbal volvió a África, ¿no? Y se dirigió con las defensas de su país contra la invasión romana, a cargo de ¿quién? ¿Quién fue? Escipión, ¿no? Escipión, el africano. Cuando se encontró, pues, no, con Escipión en Samas, entonces es que la batalla se derrotó a Aníbal, ¿no? Barca, en el norte de África. Ya.
Ya, sigamos. Número 12. Pregunta número 12. Nos dice, combate que pone fin a la República Romana en la cual Marco Antonio fue vencido por Octavio. ¿Mm? ¿Cómo se llama esta gran batalla conocida? Muy interesante su nombre en latinazgo. Ajá, Actium. Actium. Sí, ¿ve? Acá, aquí hay que entender de que Octavio fue la cual se inició en el Idos, en el modo que heredó pues del César, ¿no? Y parece que parecer Antonio y Cleopatra pues se llegaron a reunir en un gran ejército terrestre. Asimismo, una enorme flota conformada por unos 500 navíos, gran parte de la nobleza romana, se había apoyado pues en el consorte de los gobernantes egipcios. Y pues para acabar y abandonarles, uniéndose a la causa del César, puesto que esto había sucedido, que como habían traicionado a César, era inevitable el desenlace de la batalla de Actium el 2 de septiembre del año 31, ¿no? Sigamos. Pregunta número 13. ¿Fue el primer emperador romano? ¿Quién fue el primer emperador romano? Augusto, claro, eso fue Augusto. Sí, el primer emperador romano, la respuesta es clara, ¿no? Y quien fue, pues, quien le precedió a este, o mejor dicho, quien le antecedió fue César, Octavio, y después ya vino Augusto, quien gobernó del 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Fue el reinado más prolongado de la historia del Imperio Romano. Sigamos. Pregunta número 13. Relacione. A ver, aquí. Dice, la ley de Canuleia, ley de Licinia y las 12 tablas, ¿no? ¿Con qué va? Acceso al consulado, igualdad civil y matrimonios. Aquí hay que entender, ¿no? Pues de que, a ver, ¿cuál es la D, todos la D. Bueno, acá a ver, hay que entender primero de que la ley Canuleia fue un plebiscito de la primera fase de la República Romana y la cual abolió la prohibición del matrimonio conibio entre plebeyos y patricios. Entonces, por lo tanto, ley Canuleia va con matrimonios. Entonces, la 1 es la A es la 3. Entonces, podría ser, por descarte, la C y la E. Sigamos. Nos dice que también la ley de Licinia fue una ley romana establecida en el 95 a.C., y que la misma pues está pues plasmada por los cónsules, y unos cónsules muy importantes, Lucio Licinio Craso y Quintio Mucio Esloveno, que propusieron sacar ciertos grupos de la República Romana, ¿no? Y que plantearon el acceso al consulado. Entonces, de ahí que se dice, o bueno, que la respuesta sería la B1, ¿no? Ley de Licinia. Y bueno, las 12 tablas que te hablan, pues, de una igualdad civil, ¿no? La cual, pues, esta ley es la Lex Duodecim Tabulum, en latinazgo, la cual nos dicen de que es el texto legal que contenía normas para regular la convivencia de un pueblo romano, y que a su vez este pertenecía a un derecho privado que al público, ¿no? El primer código de la antigüedad que contuvo estas reglas fueron pues la censura, la pena de muerte, poemas satíricos, entre otros, ¿no? Esta ley se publicó al principio en 12 tablas de madera y posteriormente en 12 planchas de bronce que se expusieron en el foro, ¿no? Y debido a ello quedan indicios de algunas existencias de algunos autores que han llegado a sugerir que no existieron, pero nosotros también, algunas que otras, marco del derecho, nombramos las leyes de las 12 tablas, ¿no?
Sigamos. Pregunta número 15. Nos dice, según los romanos, los bárbaros fueron, bueno, esto ya, fuera del imperio, perfecto, claro. Como les dijeron, personas que se encontraban fuera del imperio romano. Acá la 16, pregunta 16. ¿El conquistador romano de las Galias fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el conquistador de las Galias? Claro, Julio César. Julio César. Nos dice pues, ¿no?, de que la guerra de las Galias era un conflicto militar librado entre Julio César y las tribus galas entre los años 58 a.C. y 51 a.C. En el curso de esta guerra, la República Romana sometió al Galias, ¿no?, para que fuera más extenso su país y llegase, ¿no?, hasta el Mediterráneo, que hasta el Canal de la Mancha, ¿no? Interesante. Sigamos. ¿Qué nos dice la pregunta número 17? ¿Qué gobernantes de Roma antigua no pertenecen al periodo monárquico? Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino, Claudio Soberbio, Tarquinio el Antiguo y Servio Tulio. Ahí, ¿cuál no es la respuesta? ¿Cuál no pertenece? Claro, Cayo Marcio, ese ni siquiera existe. Es una agarrada. Acá, la 18, pregunta número 18, nos dice, la ley permitió que los plebeyos puedan ser elegidos como cónsules. Y justo lo he explicado hace un momento. ¿Qué ley es la que permite que puedan ser los plebeyos elegidos como cónsules? A ver si han estado atentos. Sí. La B, perfecto, la B. Claro, yo lo he explicado, la ley de Licinia nos dice que fueron las leyes aprobadas por el año 365 a.C. y que habían sido propuestas por el tribuno de la plebe de Cayo Licinio, Eslón y Lucio Sextio, ¿no? Los cuales proponían que los plebeyos puedan ser elegidos como cónsules. Así que ahí está la respuesta, la de Licinia. Y la 19, que ya falta una más, que nos dice, en la República Romana hubo funcionarios que representaban a la plebe y que podían oponerse a la acción de cualquier magistrado o a una decisión del Senado. Estos funcionarios eran los... ¿Quiénes eran? Sí, claro, el tribuno, perfecto. Claro, es que el tribuno era el máximo, era como, por así decirlo, dentro del Perú, la Corte Suprema, ahí pues, quien daba ahí más que todos era el tribuno, ¿no? Los tribunos. De ahí que también, pues, no sé si han visto la película de Ben-Hur, en la cual se ve de que todos, pues, aclamaban al tribuno, ¿no? Porque era, pues, el máximo de máximos dentro de Roma. Sigamos, sigamos. Pregunta número 20. Nos dice, relaciona correctamente. Dividió a la sociedad según sus riquezas, centurias y curias. Se llevó a cabo la primera expansión militar en Roma. Construyó el puerto de Ostias y estableció un gobierno despótico autoritario. Están Anco Marcio, Servio Tulio, Tulio Hostilio, Tarquinio el Antiguo, Rómulo. ¿Quién es? ¿Cuál es la respuesta? Ahí.
Sí, claro, tiene razón Esteban, su hermanastro lo traiciona. Sí, ¿quién escrito? También la B, también perfecto, la B, claro. Anco Marcio dividió la sociedad según su riqueza en centurias y curias. El Tulio Hostilio se llevó a cabo la primera expansión militar con este gobernante. Construyó los puertos de Hostias, Ancomarcio, y Tarquino el Antiguo estableció un gobierno despótico y autoritario, ¿no? Entonces, de ahí que nace, pues, ¿no? Estos gobernantes o son reconocidos por sus obras dentro del Imperio Romano, ¿no? Ahora, vamos a hacer un repaso rápido de Roma para que les quede claro, un poco más claro. Nos dice que en Roma, el medio geográfico, sus límites norte, este, oeste y sur se encuentran en el norte el Alpe suizo, en el este el mar Adriático, en el oeste el mar Tirreno, en el sur el mar Jónico y el mar Mediterráneo. Después, las regiones se dividen en tres: Italia continental, Italia peninsular y Italia insular, ¿no? En Italia continental nos vamos a encontrar a las Galias y a los alpinos, también llamados pues calpinos también, ¿no? En el río Po, poblado por los galos, valga la redundancia, claro, porque estás en Galias, y pues va a estar poblado por los galos. ¿Y cuál era su forma de esta región? Era una forma semicircular. Esta región se encontraba entre los Alpes y los Apeninos. Entonces, esa es la Italia continental. De ahí viene la peninsular, que nos dice que atraviesa por los Apeninos y está en la llanura del Lacio. Después viene Italia insular, ¿no? Está entre las islas, por así decirlo, insular, entre las islas Córcega, Cerdeña y Sicilia, ¿no? El cual está separado por el estrecho de Mesina. De ahí que se dice de que Italia insular era territorio accidentado y volcánico. Su clima era benigno, templado y suave. Y sus primeros pobladores se van a recordar con una memotecnia logriega, ¿no? Etruscos, latinos, galos y griegos. Es una memotecnia logriega. Primeros pobladores, logriega. Etruscos, latinos, galos y griegos. Los etruscos fueron la base de la civilización romana y también pues poblaron Toscana. Los latinos o italianos formaron 4 grupos: los umbras, los samnitas, los sabinos y los latinos, ¿no? De ahí que vienen los galos, ¿no? Que heredaron la Esparta de, por así decirlo, ¿no? La raza de Asia, ¿no? También. Los griegos, que heredaron la ciencia, las letras, el arte, la filosofía, la mitología, entre otras cosas más. Por ejemplo, en Roma y en Grecia, el dios de la guerra en Grecia, ¿quién es? Ares. Pero en Roma, el dios de la guerra era Marte. Entonces, ellos pues nombraban a sus dioses de acuerdo a algunas constelaciones dentro del sistema planetario, ¿no? Júpiter, Marte, entre otros más, ¿no? Ahora, la leyenda de Rómulo y Remo nos dicen de que fueron hijos de Marte y de Remo, ¿no? Valga la redundancia, y que fueron alimentados por una loba y criados por Faustulo y Luénica, ¿no? Rómulo fundó Roma en Lacio, y de ahí pues que nacen los periodos históricos, ¿no? El primer periodo está la monarquía, una dinastía latina basada en Rómulo, la cual fue fundada por Roma, y que rapta a los sabinos, mejor dicho a las sabinas. Este es interesante, esta es una historia en la cual Rómulo estaba con
con todo su ejército, iba pues a los sabinos, ¿no? Y los amenaza que iban a invadir primero su pueblo, ¿no? Y los sabinos, bueno, como eran guerreros también, pues no les importó. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Una noche fueron, estaban durmiendo los sabinos y les tocaron a puerta de su palacio y les invitaron a beber. Llevaron full trago, llevaron comida, los mejores carneros, todo, 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 todo. La cuestión es de que los romanos, cuando se servían sus copas de vino, porque ellos son muy, les gusta mucho el vino, se servían poquito. En cambio, los sabinos se servían demasiado. Entonces, ¿quiénes cayeron más rápido? Los sabinos y las sabinas, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, las sabinas, como ya estaban ebrias, y los sabinos pues estaban durmiendo, entonces en la noche los romanos se las llevaron a todas las sabinas a Roma. Y Roma pues era un cuadrado y pues tenía unos grandes muros impenetrables. Y la cuestión de que se los llevaron a todos y en la mañana siguiente cuando despertaron los sabinos, dijeron, ¿y las sabinas dónde están? Todos se quedaron plasmados, no había ni una sabina, todos se fueron a Roma. La cuestión de que dijeron, los romanos nos han raptado a todas las sabinas. Pucha, fueron todos, que rompieron, estaban ahí golpeando la puerta de Roma, y los romanos, nada, no les abría la puerta. La cuestión de que hubo una pelea, ¿no? En la cual, pues, se disputaron por las sabinas. Y, bueno, pues, hay que entender aquí de que los romanos eran, pues, unos hombres grandes, musculosos, fornidos, porque estaban, pues, dedicados a la guerra. En cambio, los sabinos, no, pues, eran, pues, todos escuálidos, flaquitos, que también se dedicaban a la guerra, pero no eran, pues, entrenados como en Roma, ¿no? La cuestión de que las sabinas escogían más a los romanos que que a los propios sabinos. Y entonces la guerra se desató, ¿no? Esto es lo que les cuento, es lo que habla un tratadista, ¿no? Dentro de la historia de Roma y los sabinos, ¿no? Que tuve la oportunidad de leer uno de sus libros. Y eso habla. Interesante la historia de cómo raptan Roma las sabinas, ¿no? Los romanos a los sabinos. Y ahí, la cuestión que sigamos, después viene, ¿quién hizo el templo a Jano? Numa Pompilio. Después viene Tulio Hostilio con la guerra del Alba. Por Roma, 3 Horacios. Y por Alba, 4 Curacios. Después viene, ¿quién hizo el puerto de Ostias? Ancomarcio. Y después viene la dinastía etrusca, quien está pues liderado por Tarquinio el Antiguo, el cual continuó, ¿no?, las adoraciones al templo de Júpiter. Algo curioso dentro de este templo es de que, a ver, se los dibujo. El templo era así, era un cuadrado, en el centro estaba el foro, ¿no? Bueno, que también nosotros conocemos y que es un término romano, el foro, en el cual pues estaban las personas, se reunían dentro de este templo. A este lado, a esta esquinita, está el templo. Es el templo a Júpiter. El templo bueno, el templo a Júpiter. De ahí después está el baño está de este lado. El baño, que para ellos no era baño, valga la redundancia, ¿no? Ellos le decían la cloaca máxima. Entonces, en Roma, no decían baño, sino decían la cloaca máxima. Después, en este lado está el circo. Hay que recordar que en Roma les gustaba mucho el circo, de ahí que vienen también las peleas con los gladiadores, con leones, tigres, ¿no? Eso para ellos era un circo.
y que se reían, o bueno, disfrutaban cómo peleaban, ¿no? Los gladiadores dentro de Roma. Después, esta es la Vía Santa, y este es el Circo Máximo, y también, bueno, el baño, que era la cloaca máxima, ¿no? Eso era el templo a Júpiter, ¿no? Todo esto, toda la ciudad, ¿no? Interesante. Después viene Tarquino el Soberbio, que fue hijo de Sexto, y que pues violó a Lucrecia y fue asesinado, ¿no? Interesante. Ya sigamos. Ahora, ¿cuál es la organización política? Está el rey, el senado y la asamblea. El senado estaba pues conformado por 300 ancianos, por eso viene el latinazgo de senex, que en latinazgo significa pues ancianos. Y que está conformado por 300, ¿no? Después viene la asamblea de los ciudadanos en el Capitolio. ¿Y cuál era su organización social dentro de Roma, no? Están los patricios, plebeyos. Los patricios nos decían de que eran los fundadores de Roma, se decían que eran los fundadores de Roma, y ocupaban los altos cargos públicos, ¿no? Asimismo, estos tenían todos los derechos dentro del Estado, dentro de Roma, y eran dueños de las tierras. Asimismo, también estos patricios pertenecían a ejércitos. Por otro lado está el plebeyo, que descendía de las familias que llegaron después de la fundación de Roma, ¿no? Estos no ocupaban ningún cargo público, no poseían derechos y se dedicaban pues mayormente a la industria, comercio y agricultura. Y que rendían pues cuentas aquí a los patricios, ¿no? Estos no tenían acceso a la asamblea ni al senado. Era lo más bajo, pues, ¿no? El plebeyo. Después vienen los clientes, que eran extranjeros, pobres, y que también pues quedaban al amparo de los patricios cuando venían pues, cuando algunas situaciones sucedían dentro del comercio, los plebeyos avisaban a los patricios y los patricios transaban con los clientes, ¿no? ¿Y qué era lo peor de lo peor? Los esclavos, ¿no? Los esclavos eran los que los sometían a diferentes tratos crueles y que estos quedaban libres a la voluntad del padre, ¿no? O sea, si el padre dentro de Roma decidía de que, que el esclavo tenía que quedar libre, pues tenía que acatar lo que decía el padre, ¿no? La república se forjó en el poderío en Roma, su organización política fue cónsul, senado y asambleas. El cónsul fue el número 2. Para ser tú parte del consulado o cónsul, para la redundancia, tenías que tener 27 años y haber cumplido por lo menos dentro de toda tu carrera de guerrero, como unas 10 campañas ganadas. De ahí te nombraban o te daban la carrera de honores. Y después fueron investidos, estos son investidos por el Imperium, que era pues el poder ejecutivo dentro del pleno, dentro de Roma, ¿no? De ahí que el Senado, bueno, ya les dije que está conformado por 300 miembros, la Asamblea Curial, que está conformado por los patricios y 30 curias, discutían, ¿no?, los apuntes religiosos y diferentes normas, leyes y también pues ámbito religioso, ¿no? Después vienen los centuriales, ¿no? Está conformado por 100 centurias, sistema militar, lugar, campo de Marte, y pues eran precedidos por el cónsul. Tribunal eran los plebeyos, no, disculpen, el tribunal está presidido por los tribunos, el Capitolio y la ciudad
y después estos tenían acuerdos de acuerdo a la ley que se planteaba dentro de Roma, ¿no? Y bueno, ya los magistrados y demás, ¿no? Bueno, ya son 3:20. Me imagino que ya han terminado de llenar lo que les he enviado. Y bueno, voy a pasar a enviarles el link de asistencia el día de hoy. Listo, ahí está, jóvenes. El link, vayan llenándolo mientras me están pidiendo que repita la número 2. Ya lo voy a repetir, no te preocupes. Pero bueno, por el momento hasta aquí termina la clase, jóvenes. A ver. Quieren que repita la número 2. Ya dice, durante la etapa monárquica de Roma, el primer representante de los latinos, acá yo les dije, ¿quién fue el primer representante de los latinos? ¿Mm? Rómulo, quien fundó Roma, y ya les he explicado también, ¿no? Que rapta las Sabinas y todo lo demás. A ver, a ver. El libro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, sí, tiene razón. Sí, fue. Sí. Tarquino Prisco, ¿no? Según el libro, dice la organización romana mediante la construcción de foros y de circo, así como la cloaca máxima. ¿Sí? Claro, entonces acá sería la respuesta la B. Rómulo y Tarquino Prisco, ¿no? Ya, jóvenes. Tienes razón. Sí, pues. Sí. Ya, vayan llenando el- vayan llenando su lista de asistencia. Y asimismo también ya se ha cerrado, la profesora de psicología me ha dicho de que ya está ya se ha cerrado, ¿no? Su link. Gracias, profe, puede ser. No se preocupen, jóvenes, no se preocupen.